Bien, señoras y señores, bienvenidos a esta entrevista simultánea con el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Todo el equipo editorial y de opinadores de este grupo de medios Telemicro estarán conversando con el doctor Sánchez Cárdenas sobre un tema que está en el tapete, coronavirus. Con nosotros y con ustedes, el equipo de Matinal, el señor don Percio Maldonado, el director general de prensa Alberto Caminero, la periodista Loreni Solano, su director de prensa Geraldino González, por Despierta RD, la periodista Ana Mercy Otañez, el periodista Cristian Cabrera y un servidor, Ulises Jiménez. Desde la opción de la mañana, Elías Ruiz Matuc está con nosotros, este destacado periodista y uno de los pilares en materia de opinión pública y periodismo, Johnny Vázquez. La opción de la mañana nos adiciona a dos talentos nuestros también del periodismo, Patricia Pérez y William Capellán. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación y yo pienso que debemos empezar justamente con una persona que nos da muchas pautas, don Percio Maldonado. Doctor, bienvenido. Bueno, ya el país conoce que tenemos un caso. Pienso que a partir de eso cuenten un poco cuál es el cuadro que tenemos, porque sé que tenemos algunas personas en vigilancia en sus hogares, otro que lo tenemos en el Ramón de Lara, en el Hospital de la Fuerza Aérea, y si hay algún otro centro del país que tenga también alguna sala habilitada para seguir el protocolo que indica este tipo de casos. Bueno, muy buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación y el honor de tener un staff de esta categoría pues, acompañándome. Pues lo primero que debo decir es que ciertamente hemos ya diagnosticado y establecido que tenemos un caso de coronavirus en el país, que es un ciudadano italiano de 62 años, que proviene de la ciudad de Marcas, de la región de Marcas, contigua a Lombardía, de Italia. Ese paciente llegó el día 22, asintomático, entró al país y 2 días después empezó con la sintomatología de fiebre, tos y malestar general. Él mismo refiere que ante esa situación se acuesta y llama, pide auxilio a la gerencia del hotel, que ayer hizo una declaración pública aclarando de que ese ciudadano estaba en sus instalaciones. Pues bien, a partir de ahí el hotel hace la notificación a la Dirección de Epidemiología e inmediatamente se hace la intervención. Y se determina que cumplía el protocolo establecido para la toma del paciente, el confinamiento y el examen de laboratorio de confirmación que está establecido. Así se hizo y ya hemos hecho el anuncio de cómo se produjo esa situación. Igualmente, y aquí es bueno tener una diferenciación de lo que es el manejo clínico de los pacientes, que es lo que ese ciudadano italiano está recibiendo en el Hospital Ramón de Lara. Un tratamiento clínico de soporte, porque esto es como una gripe. Ustedes vieron la imagen de ese señor, conversador, cooperador, que está dando toda la información que se le solicita y que incluso firmó una autorización para que incluso sus imágenes pudieran ser usadas con el fin de que la ciudadanía pudiera ver. En esas informaciones, ¿cómo dice él que se produjo el contacto para provocar el virus? Y le sumo una información que nos pasan de que llega por la aerolínea Neo, un vuelo parece charter, sí, por el aeropuerto de La Romana, el vuelo 650, el 22 de febrero. Así es, eso es correcto. Esa zona de Lombardía, Marcas, Veneto, en el norte de Italia, es el centro de desarrollo del coronavirus. Okay. Y lógicamente eso se ha expandido
en toda Italia y ya tiene prácticamente más de 1000 casos. Okay. Él ha sido uno de los contaminados, no ha referido cómo lo pudo contraer. Él incluso sale de viaje y llega asintomático y solo después empieza a sospechar de que pudiera ser un caso de él. Estaba hablando de la diferencia entre el tratamiento clínico y el asunto que no desarrolló. Bueno, el tratamiento clínico es lo que ya él está recibiendo ahora en la unidad de aislamiento donde está, que es de soporte. Si tiene fiebre se le dan antifebriles, si tiene tos se controla la tos, es un manejo clínico. En el caso ahora bien, el caso del manejo epidemiológico es diferente. A partir de este caso, los epidemiólogos están levantando el mapa de contacto del paciente, que empieza desde el avión, la posición donde estaba, quiénes estaban alrededor de él, el punto de llegada, quién los recibió en migración, que tuvo contacto con él, en el hotel, quién ha estado en contacto con esa habitación desde su llegada, hasta que se establezca el mapa de contacto que ese paciente tuvo. Se ha establecido, como es una transmisión esencialmente aérea la que se da, que alrededor de un paciente puede haber de 1 a 4 personas contaminadas. Y en esa dirección apunta todo el seguimiento y rastreo que se hace dentro del avión, aunque en los desplazamientos, como ustedes saben que se dan, tenemos el listado completo de los viajeros que vinieron en ese vuelo, dónde están y se está haciendo ese levantamiento epidemiológico. ¿Cuántas personas están, lo tienen en observación? Porque dio el primer caso Claudio Pasqualini, ¿no? Pero ¿quiénes más están en observación? Y si un francés que se había anunciado de que se estaba esperando los resultados del laboratorio para saber si tenía coronavirus, ¿qué ha pasado con ese francés? Sí, ese es otro ciudadano que fue ingresado al hospital militar procedente de la Plaza de la Salud y que estaba en Las Terrenas. A solicitud de los médicos tratantes en la plaza, llega a las Fuerzas Armadas. Desde el inicio, los técnicos nuestros decían que eso no pintaba como un caso de coronavirus, porque tenía un síndrome básicamente gastrointestinal con diarreas importantes. Ya se hizo ayer la toma de la muestra y ya salió negativa, de manera que ese ciudadano se le está dando el tratamiento clínico para su diarrea y las manifestaciones que tiene, pero no tiene coronavirus. De manera que si ya tiene control de sus procesos de diarreico, sencillamente se despacha para su casa. E igualmente como se despacharon el niño de 3 años y el joven de 15 años que también dieron negativo a coronavirus y que ya el de 15 años creo que ya retornó a su país. Ministro, pero hay una pregunta, escúchame, que quedó en el aire. O sea, la cantidad de personas, porque se supone que él estuvo en un resort que vino en un vuelo charter. O sea, ¿esas personas no están en observación en un lugar o...? Se está haciendo el mapa. Eso es parte del mapa, o sea, se hace en el hotel. Nosotros no vamos a sacar nada, si no está sintomático, es decir, una persona sin síntomas, no la vamos a tomar para aislamiento, para traslado al hospital si no tiene síntomas. Okay. Se queda ahí, se le dan indicaciones y sigue su vigilancia dentro de su hotel. A los primeros síntomas, inmediatamente esa persona que está identificada, que está notificado el hotel, entonces la Dirección de Epidemiología lo toma y le hace el aislamiento y las pruebas consecutivas. Ministro, ¿qué implica para el Ministerio de Salud Pública la disposición emitida por el presidente Danilo Medina con respecto a lo que se va a utilizar contra esta enfermedad y si ya ustedes procedieron a ejecutarla?
Mire, el ministerio empezó antes de la emisión del decreto a la adquisición de elementos básicos con unas licitaciones con fines de tener la provisión necesaria en esa dirección. Luego se emite el decreto que va a permitir que el sistema de salud pueda dar respuesta de compras al margen de la ley 340, que como ustedes saben es una ley sumamente lento el proceso de adquisición de bienes y servicios. Eso lo que hace es facilitar el proceso de acopio de los insumos que se necesitan dentro del sistema. Lorena. Claro, ministro, usted sabe que le comentaba en el programa, al principio del programa, de la jornada, de que fui a una farmacia en estos días por un tema de un tobillo y veo que en la farmacia la gente está entrando y saliendo buscando mascarillas, buscando manitas limpias, buscando todo lo que sea vitamina y demás, y veo que se ha generado una especie de histeria colectiva en torno al tema del coronavirus, y esto fue antes de que se declarara este paciente italiano como positivo. ¿Qué recomendaciones usted le da a las empresas, a las personas, sobre todo con un tema de que es algo que ya vimos la entrada de uno y que puede ser que sigan dando positivo otros casos en el país? Mire, el pánico y el miedo no son consejeros ni para conducir un vehículo, ni para enfrentar problemas de salud. Es decir, para nada, porque la persona que está bajo la influencia del miedo comete errores garrafales por momento. Entonces nosotros lo que llamamos desde el inicio, estamos advirtiendo de que la gente no se deje llevar de los rumores que habitualmente se están virtiendo en las redes sociales y llenándose de miedo ante un proceso que, como bien explicaba el doctor Félix Iglesias ayer, en el 80% de los casos se trata de procesos similares a la gripe y la influenza que conocemos. Ministro, justamente y basada en esa pregunta que le hace Lorena y su respuesta, ¿ha pensado el ministerio en desarrollar una campaña informativa que justamente vaya por redes sociales y medios tradicionales para evitar lo que hemos tenido en los últimos 15 días, que es de manera avasallante audios, personas confundiendo y diciendo cosas que quizás no son, ante simulacros, ante una serie de trabajos que ha hecho el ministerio justamente cuando ya hay un caso positivo en la República Dominicana? Sí, hemos estado, están en los medios ya colocados unos videos, y en las redes hemos preparado unos cortos que se están distribuyendo, que están dando orientaciones en función de situaciones específicas. Si va a tomar un avión, si va a tomar un tren, si se va a montar en una guagua. Es decir, cosas específicas que se deben hacer, aparte de lo que son las medidas de higiene básicas, que aquí es quizás donde tenemos que hacer acopio de esa información sencilla. Son medidas que toda persona de higiene básica debe tomar. Y en los sitios, digamos, de congregación de muchas personas, lógicamente, deben hacerse labores de higiene frecuente, sean estos autobuses, aviones, centros de diversión, etcétera. Sí. No hay una alerta. Doctor, sobre las mascarillas, debo decir que la mayor recomendación está acudir a la responsabilidad del ciudadano que tiene un proceso respiratorio agudo a que use mascarilla. Principalmente el enfermo. Más el hecho de que todo el mundo empiece a desarrollar un pánico y a ponerse mascarilla y usted lo ve como fantasma por la calle, caminando, sin tener casos sin ser un brote. que decir. Lo que estamos mirando aquí, me canso de repetirlo, es el periodo estacional, enero, febrero, marzo, hasta abril, de las infecciones respiratorias agudas en el país. Doctor, mire. Eso es lo que tenemos. Dos cosas, yo le quiero preguntar esto. Me dicen que más de 20 empleados del departamento del programa de medicamentos de alto costo están pasillando en salud pública porque no tienen 3 meses que no lo ubican. Parece que el director que usted tiene ahí
ha creado un malestar y ellos se sienten mal porque no tienen funciones. Por esa parte, eso de la mascarilla, ojo con eso, porque, por ejemplo, una gente que bregue con cemento, yo he visto personas que bregan con fundas de cemento y tienen mascarilla, previniendo cualquier tipo de afección en materia respiratoria. O sea, hay gente que la usa, pudiese usarse, hay gente que la usa quizás por figureo para que lo vean, pero hay gente que realmente donde laboran, en los vertederos, ese tipo de cosas, que manejan con desechos ya contaminantes, lo usan como medida de prevención. Pero quisiera que me respondiera eso del programa de alto costo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Mire, empiezo por lo primero. La mascarilla para fines laborales está indicada. Un cirujano no puede ir a una cirugía sin ponerse una mascarilla. Una persona que está trabajando en una cementera donde el polvo está esparcido, polvillos, debe usar mascarilla para evitar el desarrollo de silicosis en años posteriores, porque ese polvillo se va acumulando a nivel de los pulmones y termina la persona desarrollando una silicosis. Entonces, en esos casos eso está perfectamente indicado. Sí. Pero a lo que me estoy refiriendo es al uso indiscriminado de las mascarillas. Sí, sí. Es a eso a lo que me refiero. Es decir, que el uso es para los enfermos. Preferiblemente, porque ellos son los que transmiten la enfermedad, no son los sanos. Hay otra parte de la... Entonces, si usted tiene un enfermo con el virus, el COVID-19, y toda la multitud es la que tiene la mascarilla y no el enfermo, pero, por aquí estamos a la inversa. Sí, pero ustedes tienen otra responsabilidad. Pero no, sin dejarme de responder la otra pregunta. Aquí demolieron un edificio cerca de este canal. Y todo el polvillo de eso, no hubo una forma de lo que lo demolieron, de ponerle una malla que le ponen. Ahora aquí hay un abuso indiscriminado y la población está a expensas de esa práctica totalmente que crea afecciones. Entonces, también salud pública tiene que ver, pero quisiera que me responda lo de los medicamentos de alto costo. Que es el único, uno de los programas que más funciona dentro del Ministerio de Salud Pública. El mejor programa. Que uno de los que, no sé si es atacándolo, pero uno de los que más funciona. Yo le estoy preguntando porque para eso estoy. Claro. Muy bien, mire, nosotros estamos haciendo unos cambios en el programa de alto costo. Y dentro de ella está la puesta a disposición de recursos humanos porque no han sido cancelados. Ok. Puesta a disposición de recursos humanos, personal que hizo resistencia a los cambios, que se reservaba información, que mal informaba también, toda una serie de condiciones que se estaban dando que hacían ineficaz. Y la otra, los cambios quizás más trascendentes que ustedes han visto en las licitaciones que se están haciendo, la publicación de las moléculas. Y eso nos ha conducido a que la última licitación que hicimos produjo un ahorro de 317 millones de pesos. Bueno. 317 millones de pesos, que implicó el ajuste incluso de las cantidades que se pedían. Entonces nosotros no podíamos permitir, y fue el último programa que en mi condición de ministro intervine dentro del ministerio. Ministro. Entonces que estén a disposición de recursos humanos, veremos dónde se van a reubicar, pero todo eso que usted oye hablando y campañas están dirigidas a bloquear el proceso de reforma y de mejora que se está implementando allí, incluyendo la informatización del servicio que allí se presta. Ministro, Cristian Cabello. sobre ese tema, alguien en particular, y volviendo al coronavirus, la debilidad institucional que presenta nuestro vecino país de Haití, plantea una carga para el Estado Dominicano. Sobre eso, ¿hay algún protocolo a seguir, especialmente en los centros médicos de la zona fronteriza dominicana, para que inmediatamente se conozca de algún caso particular? Yo ni mencionaba alguno que vio en cadena internacional, pero cuando sea confirmado por las autoridades haitianas, se tenga de alguna manera un protocolo especial para esa gente que migra día tras día hacia la República Dominicana. Mire, lo que yo no conozco la confirmación de ese caso todavía. Sí, por eso digo cuando las autoridades lo presenten. Hace unas semanas, 10 días aproximadamente, se produjo una información de unos chinos que entraron por la frontera desde Haití, y eso fue un escarceo de que estaban entrando allá. Esos chinos fueron inmediatamente notificados por el sistema de vigilancia establecido en el país. La detección y diagnóstico de este caso se da por el Sistema Nacional de Vigilancia
y respuesta que se ha establecido en el país. Se captó, se aisló, se diagnosticó y ya tenemos el primer caso dentro de todos esos miles y miles de turistas que visitan la República Dominicana. Inmediatamente se notifica eso en la frontera. La Dirección Provincial de Salud interviene en sus epidemiólogos e inician la aplicación del protocolo, que es igual en la frontera a Punta Cana. Nosotros no estamos aplicando un protocolo diferente y es el mismo que se aplica en Estados Unidos, porque los protocolos están basados en las normativas que marcan el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Y todos seguimos eso. Incluso estamos obligados, porque si no lo sabe alguien, de que tenemos que hacer reportes permanentes a la Organización Mundial de la Salud sobre eventos e incidencias en el país. Doctor, estamos obligados en eso. Esos visitantes, que eran 4 ciudadanos taiwaneses, tenían 2 meses y unos días en Haití. Por tanto, están fuera del periodo de 14 días de incubación. A pesar de que venían de una zona de impacto del COVID al inicio, el tiempo que tenían descartaba, porque no presentaban sintomatología, sino que habían llegado a Dajabón a comprar, a suplirse de unos insumos y luego retornaron libremente a Haití. O sea, ahí no había absolutamente ningún problema y su llegada simplemente lo que hizo fue poner en acción los mecanismos de la responsabilidad de la campaña. Perdón. ¿Se quedó? Ministro. Perdón. De la responsabilidad de la campaña que decía, de gente que intenta frenar a ese proceso de reforma al sector salud. De la pregunta anterior de Johnny. Sí, sí. Me refería al programa de alto costo, Sí, claro. al que él hizo alusión. Perdón, Geraldino. Vamos a permitirle a Elías, luego Percio y luego Geraldino. Doctor, usted habló del francés que, gracias a Dios, resultó negativo en cuanto a lo que tiene que ver con el coronavirus, pero decía que viene de de las terrenas y que estaba en la Plaza de la Salud. Así como hablaba Ana Mercy Otañez con relación a estas alaracas que se han hecho en las redes sociales, es una suma preocupación nuestra como periodistas, porque donde quiera que uno se mueve, le preguntan a uno como periodista, que uno tiene que saber que si es verdad o es mentira, y uno tiene que desmentir muchísimas informaciones que se vierten a través de las redes sociales. Una de ellas es que hubo unos helicópteros que viajaron desde la Plaza de la Salud hacia y desde en horas nocturnas. Entonces hubo una laraca también en las redes. Sin luz. Esos son gente que vinieron de coronavirus. Eso se armó en las redes sociales, una cosa eso increíble. Es lo que se comenta, ¿cierto? Aparte de eso, también un audio que circuló. Sí, señores, nosotros estamos autorizados para decir que hay coronavirus en el país. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pasó con relación a los helicópteros? ¿Y qué se puede hacer con relación a este tema? Mire, yo he visto algunos de los videos y audios he escuchado. Y realmente es lastimoso que la gente se preste a hablar como si tuviera una autoridad para hablar de esos temas de ese modo, sin dar incluso la menor referencia que diga, me dijo una enfermera del Moscoso. ¿Quién es la enfermera? Sí. O sea, la evidencia, fíjense que tienen un perfil que deja en el desconocimiento de quién es el responsable de la información que está sirviendo. Sí. La idea es básica: crear incertidumbre, temor, miedo, infundir incertidumbre en la población. Ese es el fin. Sí. Y por eso yo digo que solamente un pervertido o alguien fanático político puede hacer uso con ese nivel de desfachatez e irresponsabilidad. Pero eso puede tener consecuencias legales, doctor. Bueno, eso lo vamos a ver, porque de alguna manera las autoridades vamos a tener que tomar acciones en esa dirección, porque son elementos perturbadores del comportamiento esperado ante un caso de epidemia como el que tenemos enfrente. De hecho, cuando se hablaba del ébola,
lo lógico que se espere es que el ciudadano desarrolle su conciencia y su responsabilidad para evitar que nuestra sociedad sea impactada por fenómenos de esta naturaleza. De Los hecho, helicópteros, ministro, doctor, los hay que helicópteros. decir con Los relación a eso. helicópteros decía que eso era un simulacro y van apagados porque se hacen pensando en situaciones especiales donde Imprevisto. todo esté en la sin peor luz condición. y sin nada, sí. sino Ministro, que depende de la habilidad de los pilotos para hacer esas maniobras. Ministro, Tercia Maldonado. esa respuesta me obliga a pedirle otra cosa. Nosotros publicamos los de los helicópteros y los publicamos porque la gente estaba preguntándose, hacía todo tipo de preguntas. Y yo le digo, no es correcto dar una información a la población cuando se va a hacer ese tipo de simulacro para evitar las especulaciones, pero mi primera pregunta estaba orientada al programa de alto rendimiento. Alto costo. Alto costo. De alto costo, perdón, porque la pasada ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, nos dijo a nosotros en el programa matinal que más del 60% de esos fondos destinados a ese programa se iba a pacientes que tenían seguros y que los seguros le negaban la cobertura. Por tanto, estábamos engañando al Estado dos veces. Primero, haciendo que esos recursos que podían ir a otras personas fueran a personas que tenían algún seguro que le podía dar la cobertura. ¿Cuál es la explicación que usted tiene justo cuando usted dice que ha ahorrado más de 300 millones de pesos con una medida de supervisión o de escarceo que ha hecho en el departamento? El ahorro es en una sola de la licitación. En una licitación. En una. Sí. Y si tomo las dos acciones que hemos tomado, el ahorro llega a 500 millones de pesos, que fue el monto con que inició el presidente de la República ese programa. De manera que las perspectivas van hacia una captación de recursos mucho mayor. ¿Cuánto hay ahora? ¿2.600 millones? 2.700 millones. 2.700 millones. Sobre lo que usted dice, la realidad es la siguiente. Las ARS deben, porque el programa no estaba cobrándolas y facturándoles a las ARS, y eso ha acumulado más de 400 millones de pesos que las ARS le deben al programa y que tendrán que pagar. O sea, que las ARS le deben al programa de alto costo. O sea, Es que son las propias ARS que le dicen al paciente que vaya a alto costo. Sí, hay de todo. Esa es mi experiencia. Eso pasa incluso con, y lo voy a decir con franqueza, aquí hay médicos que reciben $1,000 para hacer una indicación de una molécula. ¿Cómo? ¿Entiendes? Geraldino, ¿Cómo es Entonces, eso? No, Doctor, nada. entonces Aquí hay médicos. aquí hay médicos. ¿Pero eso es un fraude? Aquí hay para médicos. posicionar determinadas moléculas. Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué Claro pasa? que sí. O ir con esa nueva molécula por vía de la ayuda médica, meterla dentro de los servicios que presta alto costo y luego pedir que entre dentro del cuadro de compras que hace Claro. el programa. Con lo cual Un entra negocio redondo. la molécula. Sí. Entonces nosotros tenemos cuidado con eso. Tenemos en perspectiva y en base a lo que usted pregunta, esas modificaciones. Ya estamos facturando a las ARS que no se les facturaba. Y el único elemento que puede impedir que ellas paguen es que no aparezcan las solicitudes, las autorizaciones que las ARS se dan para el tratamiento que se ha dado. Solamente así no van a pagar. De lo contrario, nosotros vamos a hacer y estamos haciendo el cobro a esas instituciones para que el programa pueda reciclar con compras de nuevos medicamentos y reducir el costo oneroso que tiene para el Y tener Estado un mayor asumir alcance. este manejo que el presidente ha traído como solución humanitaria de primer nivel, porque hay que saber lo que estas enfermedades catastróficas representan para una familia que la padece. ministro, Nadie sabe los dolores que esta familia pasan y que cuando el presidente empezó ese programa con 500 millones, con el tiempo hemos visto que el costo, fíjate, vamos por 2.700 millones y para este año debe estar en 2.900. Es decir, Sigue va aumentando. creciendo.
Debo decir igualmente, el perfil epidemiológico de la República Dominicana, país de desarrollo medio, se ha ido moviendo desde las infecciosas a las enfermedades crónicas y metabólicas. Y eso ha traído un crecimiento de estas enfermedades porque respondemos en buena medida a los perfiles epidemiológicos de los países desarrollados, donde las catastróficas son dominantes y no las infecciosas. Ministro, ayer apenas a horas de ustedes haber hecho el anuncio del primer caso de coronavirus, un dirigente de oposición dio a conocer un tuit en donde cuestionaba el cuento del coronavirus y lo interpretaba como algo para el gobierno distraer a la oposición y a la ciudadanía. Un destacado vocero legislativo puso un Twitter en ese sentido, que lo veía como un cuento. Eso es por un lado. Y por el otro la otra pregunta es, ¿se ha contemplado la restricción de algunos otros países o algún tipo de restricción o algún tipo de entendimiento con el sector turístico para tomar medidas con respecto a la entrada de turistas en el país? La entrada de turistas del país no está prohibida. La OMS no ha prohibido la circulación de pasajeros y cargas. Extranjeros, sí. No la ha prohibido. República Dominicana, haciendo uso de su derecho como Estado miembro de la OMS, decidimos prohibir los vuelos de Milán a República Dominicana en razón de que Milán era el foco principal en Lombardía de exportación del coronavirus. Y de ahí ha surgido la infestación en España, Argelia, Grecia, Rumanía, algunos países de la antigua Yugoslavia, casos en Marsella, que se han originado todos, y el de aquí también, el primer caso importado es de Italia. Porque hay vuelo directo. Porque tenemos vuelos directos, cosa que no pasa con China. Sí, hay vuelo directo. Cuando va a una ciudad, ahí le aplican el protocolo. La decisión del ministerio se basa en la observación de la realidad, y a pesar de que la OMS no toma ni ha recomendado esa medida, tomamos la decisión de prohibir esos vuelos en razón de que estábamos altamente expuestos a seguir, bombardeando el país con posibles casos de coronavirus. Ministro, pasamos entonces sobre el tuit. Mire, esas son de las cosas lastimosas que tenemos que estar conscientes, sobre todo la población, de cómo los políticos irresponsables que creen que todo el mundo está en la misma danza que ellos, usan estas cosas para llevar incertidumbre, exactamente lo que hacen los loquitos estos en las redes. Realmente, siendo un funcionario de la categoría de un legislador, es lamentable de que se hable y se exprese de esa manera. Yo creo que el mensaje opositor, o de la naturaleza que sea, tiene que ser el que asumió el doctor Jesús Férez Iglesias con un audio de voz que se distribuyó a nivel nacional. Esa es la posición responsable. Esa es la información que hay que llevar a la ciudadanía. Que el doctor Jesús Férez Iglesias es un científico. Y habla con plena conciencia, y además es miembro de la Comisión Nacional para el caso de coronavirus. Igualmente que lo es Azonahora, es también miembro de la comisión. Esa es la posición que la responsabilidad llama a cualquier ciudadano, no importa la posición. Difundir mensajes de esa naturaleza es un despropósito, una locura, una irresponsabilidad que yo sanciono con dureza. Doctor, vamos a permitirle que Lorenny Solano... Voy a aprovechar que se habló del doctor
Félix Iglesias para informar a la ciudadanía que mañana lo tendremos en matinal, precisamente hablando sobre esa nota de voz y sobre el coronavirus. Así es, doctor, 2 en 1. Usted sabe que se dice mucho, se discrimina mucho a la República Dominicana porque supuestamente no estamos a la altura de otros países y me gustaría saber qué tan preparada está República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública, el Estado Dominicano y ahora más con ese decreto que ayer se emitió por el Poder Ejecutivo para asumir una situación que fuera tal vez demasiado convulsa del coronavirus y si en esa misma medida deberíamos nosotros los dominicanos cambiar nuestra agenda normal de actividades sociales. El mundo del entretenimiento se dice que está teniendo una situación difícil. En Alemania se suspendió la feria más grande de turismo del mundo, entre otras cosas. ¿Debe el dominicano cambiar su agenda tradicional de visitas a los amigos, de salidas a las discotecas, lo que hace correctamente por la situación del coronavirus? Yo creo que no. Yo creo que el país debe continuar su vida normal y lo que sí los ciudadanos tienen que tomar son las medidas de higiene que hemos recomendado. Personas identificadas con signos respiratorios, pues no estar cerca de ellos, porque no es un proyectil que se dispara a larga distancia. Los contagios son a través de la vía aérea, esencialmente a 1 metro aproximadamente, que se producen. De manera que no hay por qué asumir el pánico que se quiere asumir, que va a perjudicarnos más que la misma enfermedad en el país. Ana Merce Otaño. La otra pregunta se me quedó en el aire. ¿El Estado Dominicano y lo demás está preparado? Bueno, hasta ahora yo le voy a decir, como le decía, de República Dominicana ha diseñado un plan en esta dirección, se ha ido cumpliendo. En la etapa preepidémica tenemos el primer caso y esto es una situación de escalamiento que se ha estado siguiendo y la respuesta ha recibido el merecido reconocimiento de la OPS y de la OMS. Vamos bien, vamos por el camino adecuado y un país además, fíjense ustedes, con el flujo turístico que tiene, ¿cuándo se vienen a producir estos casos? Lamentablemente, esta situación de salud llega en un momento crítico para la República Dominicana en cuanto a política se refiere. Estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones municipales y de candidatos políticos haciendo grandes concentraciones de masa. Usted dice a una respuesta de Lorraine que el país debe continuar normal, pero una medida quizás sería no hacer estas grandes concentraciones, porque hay mucha gente que no puede, hay otra gente que puede y hay otra gente que debe cuidarse. Las caravanas. ¿Qué vamos a hacer con las caravanas y esas grandes concentraciones que puede ser un dolor de cabeza antes del 15 de marzo para mucha gente? Por salud, el dolor de cabeza no quiero que lo malinterprete, por salud, porque lo que queremos es que la gente esté bien para que vaya a votar. Mire, me gustó su sonrisa. Yo creo que es una cosa que debemos tener en cuenta. El 20% y dentro de él el 5%, que es el que tiene situación grave con esta enfermedad, son aquellos pacientes que tienen precondiciones de enfermedades crónicas básicamente, que lo hacen más susceptible a agravamientos de su estado de base. Por ejemplo, un asmático. Un asmático, un hipertenso, un crónico renal, etcétera. Diabéticos, etcétera. Esos son las personas que yo les recomendaría que incluso evitar la influenza común, el H1N1, la gripe común. Para esos pacientes lo deseable es que no se expongan a situaciones donde puedan contraer una influenza, no digo ya el coronavirus. Ese tipo de personas. Lo demás, las personas tienen que seguir su vida normal. No estamos hablando de una catástrofe, sino, como decía el doctor Félix Iglesias, de un proceso que pasa como una gripe común para el 80-82% de la población. Entonces, ¿cómo vamos a destruir nuestra vida económica, social y política en base al miedo de lo que esto pueda ocasionar? Doctor, vamos, antes de pasar con Cristian, luego Caminero, Johnny Vázquez y Percio Maldonado, pasamos a la radio con Patricia Pérez, que tiene una pregunta para usted.